Bienvenidos otra vez a Dharmatic Numbers, Juan, y el día de hoy les traigo un tema bastante interesante que son los tres tipos de espiritualidad que podemos tener en nuestra práctica. El número uno, el primer tipo de espiritualidad es una espiritualidad del pensamiento. Tiene que ver muchísimo con esta terminología que se desarrolla alrededor de las tradiciones y que a final de cuentas hay muchos eruditos que se entregan completamente al conocimiento de las prácticas espirituales a través del concepto. Es importante que obviamente este tipo de espiritualidad tiene como una especie de problema porque cuando se lleva al extremo obviamente podemos caer en fundamentalismos. Cuando nosotros estamos muchísimo más entregados a la cuestión teórica, a la parte intelectual, perdemos de vista muchas veces principios que en su forma original de esa práctica espiritual se dio de una manera orgánica. Cuando se comienzan los caminos espirituales, obviamente no hay una especie de teoría, sino que la teoría se va desarrollando conforme va avanzando a través del tiempo y de la historia. Entonces, si nosotros nos entregamos, es bueno conocer, pero si nos entregamos a cabalidad y olvidamos completamente la práctica o otras circunstancias que necesitamos para nuestra práctica espiritual, podemos caer en una cerrazón o en una incongruencia y solamente entregarnos. Hay que recordar que las religiones, hay muchas veces que se puede caer en esto y que obviamente se desarrollan muchos fundamentalistas bastante peligrosos y mucho fanatismo alrededor de esto. El segundo tipo de espiritualidad que podemos encontrar es la espiritualidad del sentimiento. Es cuando el camino espiritual lo abordamos a través de las emociones o del sentimiento. Generalmente aquí encontramos muchas de las experiencias, por ejemplo, devocionales o que intentan tocar esa parte emocional, esa fibra emotiva que al final de cuentas nos obliga a practicar desde la emoción, ¿no? Esto es importante también, este tipo de espiritualidad, porque al final de cuentas nos sensibiliza en muchas de las cuestiones. Sin embargo, también el hecho de que caigamos en un extremo y solamente practiquemos bajo la espiritualidad de la emoción, evidentemente nos puede encerrar en un fanatismo, en una especie de pensamiento mágico o imputarle cosas a nuestro propio camino espiritual que vienen influenciadas por nuestro propio estado de ánimo. Hay que recordar que los estados de ánimo son impermanentes, entonces si dejamos que esto guíe a final de cuentas nuestro camino espiritual, realmente podríamos no tener toda la amplitud de una buena experiencia espiritual. Y el tercero es el más completo y el más amplio de todo, que justamente es la espiritualidad de la iluminación o la espiritualidad del despertar. Aquí, a diferencia de las otras dos, necesitamos muchísimo la cuestión de la concentración o un manejo hábil de nuestra propia mente. Esto es algo que nosotros sabemos que en el budismo se tiene bastante acento sobre esto. El propio Octuple Noble Sendero del Buda lo considera, las tres prácticas se considera dentro de esta cuestión y es importante este manejo de nuestra propia mente para dirigirla en concentración y el desarrollo de la sabiduría para poder manejar. Si se fijan, este tipo de espiritualidad es algo más amplio y que obviamente lo que hace el acento es en la experiencia propia del practicante. Aquí es donde se ve el practicante más que un creyente. Entonces, estos son los tres tipos de espiritualidades. No son exclusivas de las religiones, no es como decir el budismo es esto y el catolicismo es esto, no, sino que son tres maneras que nosotros podemos abordar nuestro encuentro espiritual. Entonces es muy importante que nosotros identifiquemos actualmente cómo es que yo desarrollo mi vida espiritual. Soy un poco más del pensamiento, soy un poco más emocional o realmente estoy llevando a la práctica y estoy en este afán de trabajar con mi mente y aplicar los principios y ir comprobando poco a poco lo que mi camino o tradición espiritual me tiene que aportar. Esto fue todo por el video del día de hoy. Me gustaría que me comentaras aquí abajo cuál es el tuyo en este momento que estás desarrollando y si tienes algún obstáculo en desarrollar otro tipo de espiritualidad, también coméntamelo aquí abajo. Y pues yo me voy, pero no me voy sin antes decirte que Buddha bless you.